O sea, el Exim Bank dijo, aquí tengo el crédito, 350 millones de dólares, ustedes pueden hacer la planta, pero esto viene del brazo de esta empresa y vamos a utilizar una tecnología china, esta obsoleta y contaminadora. Y esa era la condición para hacer el contrato. O sea, no hay un grado de soberanía en el Ministerio de Minería que diga qué es lo que más le conviene al país. Es que se habría adjudicado la planta de zinc en Vinto, en Oruro, a una empresa que no tiene la patente para realizar este trabajo. Y que tú, yo y todos vamos a pagarla, porque es un crédito externo, ¿no? Es decir, de principio a fin, es un caso enorme de corrupción, como todos los que hay en el país. Y lo que señala esta carta que envía el Ministerio de Minería es que se ha hecho las cosas por debajo de la mesa, ¿no? ¿Y qué dice Alfredo Saconecta? Se agarra la cabeza y dice, por Dios, esta tecnología está prohibida en el mundo entero por el grado de contaminación que deja. Esto ya fue superado. Ningún país en el mundo instala una planta por este sistema que va a necesitar grandes hornos y que va a necesitar mucho gas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que dice Saconeta es una planta para esta capacidad, que son de 65,000 toneladas métricas de zinc, que eso sería la cantidad a tratar anualmente, con otro sistema moderno costaría la mitad, costaría 150. De tal modo que aquí hay un afano al país, Cacho, de 150 millones de dólares, además de las obvias coimas que se están denunciando a consecuencia de que la licitación o la contratación estuvo súper dirigida hacia esta empresa que ni siquiera tenía los derechos de usar esta obsoleta tecnología. Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Efectivamente, se ha descubierto, por así decirlo, un nuevo caso de presunta corrupción en el Ministerio de Minería, en Comibol, relacionado con la instalación de esta planta de zinc que, según el documento base de contratación, Amalia, que nos ha llegado, este monto que tú has mencionado equivaldría en yuanes, porque está expresado en yuanes, porque es además un financiamiento del Exim Bank, que es un banco chino. Estamos hablando de, agárrate Amalia, porque la cifra es tremenda. En yuanes son 2.314.200.000 yuanes. Eso es un montón de dinero que, expresado en dólares, resultan los 350, 320 millones de dólares. ¿En qué consiste el asunto? Tengo en mis manos, porque ha llegado a nuestras mesas de redacción, a la mesa de redacción de Cabildeo Digital y de Datapolis.bo, la denuncia formal que hace el Ministerio de Minería, transmite esta denuncia al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, este 3 de mayo, vale decir la semana pasada. Es un documento tremendamente reciente. En este documento, que tiene 4 páginas, se hace conocer al Viceministerio de Transparencia que hay irregularidades halladas en la contratación directa de la planta de zinc. ¿En qué consisten estas irregularidades? Para resumirlo, es que se habría adjudicado la planta de zinc en Vinto, en Oruro, a una empresa que no tiene la patente para realizar este trabajo. Estamos hablando de una patente, un mecanismo, un método que se llama lixiviación a alta presión con oxígeno. De las 4 empresas, Amalia, que se han presentado a este proceso de contratación, solo una empresa tiene esta patente, porque el TBC,
que es el documento más importante en un proceso licitatorio, el documento base de contrataciones, precisamente hacía mención a que debería tener la empresa ser adjudicada este método que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, 3 no tenían y una sí tenía. Estamos hablando de la empresa china, que también es conocida en Bolivia, la Sino Steel. Te acordarás que también se habló mucho de esta empresa en tiempos pasados. Bueno, resulta que se adjudicó a otra empresa, estamos hablando de la empresa Enfi-CRIC, Enfi-CRIG, Enfi-CRIC, se le adjudica la planta de zinc, pero no tiene la patente. Entonces, ahí saltan las alarmas porque el 12 de abril, prácticamente un mes antes, y aquí tenemos el documento, aquí está la carta que envía el instituto chino que es dueño de la patente. Estamos hablando del señor Ji Xingmin, que es viceingeniero general, una especie de subgerente general de este instituto chino, que le dice al nuevo ministro de Minería, le dice, no, nosotros hemos desarrollado la patente y la empresa que ustedes han adjudicado, va a decir su predecesor, el exministro Marcelino Quispe, ha adjudicado a una empresa que no tiene la tecnología, la patente. Y por tanto, esto se está encaminando al fracaso. Lo dice textualmente la carta, ¿no? Entonces, señala textualmente, advertimos que sin el uso de nuestra patente sería muy riesgoso y muy posible que el proyecto Vinto fracase. A ello se sumarán las consecuencias de índole legal si el consorcio Enfi-CRIC pretende implementar una mala copia no autorizada del sistema patentado en el proyecto. Eso le dice el señor, el subgerente chino, al ministro Alejandro Santos en una carta que se recibe el despacho del ministro el 12 de abril. Bueno, vuelvo a la denuncia que lanza, que transmite el Ministerio de Minería al Viceministerio de Transparencia. En esto le dice, está ocurriendo esto y al parecer hay irregularidades de parte del exministro Marcelino Quispe. Pero es más, Amalia, amigos, dice esta carta del Ministerio de Minería al Viceministerio de Transparencia lo siguiente, que la resolución de adjudicación de la planta de zinc debió ser notificada, porque así dicen las normas y el propio documento base de contratación, el DBC, a todas las empresas. Y resulta que no han notificado. Y ni siquiera está en la web del Ministerio de Minería y de Comibol. O sea, que calladitos han transmitido la notificación a la empresa ganadora, a este consorcio Enfi-CRIC, pero no notificaron a las otras empresas. Dice el punto 28.4 del documento de base de contratación, dice, la resolución de adjudicación, o en su defecto la declaratoria desierta, si es que hubiese ocurrido esa segunda circunstancia, será notificada a los proponentes de manera formal. La notificación deberá incluir copia de la resolución del informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto. Esto no ha sido notificado y lo que señala esta carta que envía el Ministerio de Minería es que se ha hecho las cosas por debajo de la mesa, ¿no? O sea, y señalan con nombre y apellido al exministro Marcelino Quispe. Dice esta carta que no conocen quiénes más podrían haber participado en esta irregular adjudicación de la planta de zinc, pero hay pues una comisión calificadora, hay autoridades que dan su visto bueno al proceso licitatorio. Entonces tendrá que hacer el Viceministerio de Transparencia un seguimiento, una especie de recopilación de todos los antecedentes, todos los datos, y me imagino que esto poner en conocimiento del Ministerio Público, de la Justicia, para ver cómo se actúa. Señala este documento que, como no se conoce, el único responsable hasta el momento es el exministro Marcelino Quispe, sobre quien está recayendo en este momento la principal responsabilidad de un posible acto de corrupción de 320 millones de dólares, que es el monto con el que se ha pagado para
o se va a pagar, se va a terminar de pagar en muchos años para la instalación de esta planta de zinc Jamal. La denuncia sale del Ministerio de Minería, pero es anónima. Aclaremos eso, no es un documento oficial. Son trabajadores del Ministerio de Minería que hacen la denuncia a el Ministerio de Transparencia para que investigue. Por todo lo que tú dices, Cacho, un proyecto que se tiene que construir se adjudicó hace un año ya, ¿no? Hace un año, que debe estar paralizado porque la tecnología que van a utilizar no tiene autorización de uso porque no tiene la patente. Y ahí se acabó el proyecto, Pero agrego algunos datos. Recordarás que hicimos una serie sobre la minería y uno de los temas era precisamente el zinc. Y uno de los temas era la denuncia a propósito de la instalación de esta planta. El contrato es de 350 millones de dólares. Lo interesante, además, es que hay una empresa que se contrata, la Chongqing Sisdu, todo chino, ¿no? Que es la supervisora. Y esta supervisora, es un dato complementario, es la misma supervisora para el caso del Mutum. O sea, son amigos, todos son amigos, ¿no? No va a supervisar nada, pero se lleva un pedazo grande de la torta. Bueno, ¿cuál es la esencia de la denuncia que presentamos en esta nota? Tiene que ver con una entrevista que le hicimos a Alfredo Saconeta, especializado en minería del CEDLA. ¿Qué dice Alfredo? Dice, la tecnología que han contratado, y tú bien lo dices, en los términos de referencia, el Ministerio de Minería es el que dice qué tecnología se va a utilizar, ¿verdad? El Ministerio de Minería dice, solicito contratar empresas que apliquen la tecnología de lixiviación. Es el ministerio el que exige aplicar esta tecnología. ¿Y qué dice Alfredo Saconeta? Se agarra la cabeza y dice, por Dios, esta tecnología está prohibida en el mundo entero por el grado de contaminación que deja. Esto ya fue superado. Ningún país en el mundo instala una planta por este sistema que va a necesitar grandes hornos y que va a necesitar mucho gas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que dice Saconeta es una planta para esta capacidad, que son de 65,000 toneladas métricas de zinc, que eso sería la cantidad a tratar anualmente. Con otro sistema moderno costaría la mitad, costaría 150. De tal modo que aquí hay un afano al país, Cacho, de 150 millones de dólares, además de las obvias coimas que se están denunciando a consecuencia de que la licitación o la contratación estuvo súper dirigida hacia esta empresa que ni siquiera tenía los derechos de usar esta obsoleta tecnología, ¿no? Con la contratación de la supervisora, que además ya tiene antecedentes en el Mutum, ya el caso está cerrado, ¿no? Pero aquí hay un proceso de afano de 150 millones de dólares al haber hecho una contratación de una tecnología obsoleta. Además de obsoleta, Cacho, contaminadora, la más contaminadora de todas. Y el otro gran problema, hay dos problemas más que se desprenden de esto. Uno es la capacidad, 65,000 toneladas métricas al año. ¿De dónde va a salir esta materia prima? Tú sabes que el zinc es el principal mineral de exportación de Bolivia. Hasta el momento está todo viento en popa, pero hay una tendencia de declinación. El que más produce zinc es la empresa privada San Cristóbal. Esa producción ya está contratada. San Cristóbal no puede desviar su producción, romper sus contratos para abastecer esta planta en Oruro.
Además, la producción está en Potosí y la planta la van a hacer en Oruro, ¿no? De tal modo que hay un costo de transporte que no tiene sentido. Y lo más probable es que hagan un elefante blanco como Carachipampa en su tiempo, que instalen la planta y después no tengan materia prima, que es la historia de siempre, ¿sabes? La historia del litio, la historia de San Buenaventura, etcétera, etcétera, etcétera. Y para rematar, Potosí, en Porco, primero los campesinos, luego los vecinos se levantaron y dijeron, están haciendo una planta en Oruro, nosotros también queremos planta aquí. Y como se movilizaron, hicieron bloqueo, porque todos tienen algún interés de que haya una planta vecina, bueno, el gobierno accedió a hacer una segunda planta. Es decir, ya es una espiral demencial de gasto de dinero sin sentido, una segunda planta que tampoco tendrá materia prima suficiente para el procesamiento. Simplemente es porque la gente se moviliza, porque tiene aspiraciones y también derechos, en fin, pero el gobierno accede y entonces van a hacer una planta con la tecnología obsoleta de lixiviación al doble de costo en Oruro y otra igualita en Oruro. El caso queda cerrado. ¿Quién paga eso? Tú, yo, todos los bolivianos. Así es, Amalia. El documento al que hacemos referencia especifica la tecnología que debería utilizarse, que no ha sido adjudicada a la empresa, porque bueno, hay que explicar que lo que ocurre es que este tipo de contrataciones vienen ya con financiamiento y empresas ya definidas, ya amarradas, si vale el término, ¿no? En este caso es el Exim Bank, es el banco chino, que financia este proyecto, en el caso de la planta de zinc, y claro, tienen sus empresas, ¿no? O sea, vienen con empresas ya prácticamente definidas, ¿no? ¿Dónde está, al parecer, digamos, la irregularidad? Es que imagino que la idea era que Sino Steel se adjudique esta planta de zinc con la empresa supervisora que tú has mencionado, y listo, todo tranquilo, pero los planes cambiaron en el Ministerio de Minería y Comibol. Suponemos que es por temas de sobornos, coimas, que se conocen regularmente, ¿no? Entonces, este cambio de planes ha hecho que se incumpla lo que establece el documento base de contratación, que dice que en el numeral 6.7 de la página 45 del DBC, del documento base de contratación, se hace referencia inequívoca, dice este documento, a las especificaciones técnicas que debe cumplir la planta de zinc. Concretamente, en ella debe contar con, comillas, un proceso en base a la tecnología de lixiviación de alta presión con oxígeno, que está señalado en el DBC, en el documento base de contratación. Esto ya está en manos del Viceministerio de Justicia y seguramente tienen que hacer la recompilación de los antecedentes, y lo que correspondería es enviar rápidamente esto al Ministerio Público para evitar un nuevo fracaso, para evitar que otra vez haya corrupción con los dineros públicos que, como tú dices, finalmente le pertenecen a todos. Bueno, por lo que tú dices, Cacho, queda absolutamente claro que la Embajada China y el Exim Bank ya venían del brazo de una empresa y son los que han promovido la contratación de esta tecnología obsoleta y contaminadora. O sea, el Exim Bank dijo, aquí tengo el crédito, $350 millones, ustedes pueden hacer la planta, pero esto viene del brazo de esta empresa y vamos a utilizar una tecnología china, esta obsoleta y contaminadora. Y esa era la condición para hacer el contrato. O sea, no hay un grado de soberanía en el Ministerio de Minería que diga qué es lo que más le conviene al país. Lo que más le convenía al país era contratar otra tecnología y ahorrarse $150 millones. Pero claro, el punto es que el Exim Bank era el que tiene la plata y el que va a dar la plata, y que tú, yo y todos vamos a pagarla porque es un crédito externo, ¿no?
Es decir, de principio a fin es un caso enorme de corrupción, como todos los que hay en el país. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.